Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo, no? Sin verte. ¿Cuánto tiempo y cuánto tiempo sin capítulo en Por el amor de Higgs? Ya te digo, espero que nos hayan extrañado un poquito y que tengan ganas de más contenido, de ciencia, del universo, pero sobre todo de la curiosidad humana, porque, bueno, pues creo que es algo que nos conecta a todos, ¿verdad? Yo creo que Efectivamente, toda la audiencia tenemos algo en común, que somos curiosos. efectivamente, es el espíritu de este podcast al final. Y nada, bueno, le damos una bienvenida diferente así offline, distanciados, porque queríamos hacer un pequeño introducción a este capítulo porque es un poquito diferente. En este caso, nuestra curiosidad nos lleva más allá de lo humanístico, filosófico y también lo científico y nos lleva a un ámbito en el que Enrique y yo pues, no controlamos demasiado, pero que también forma parte de la esfera humana y como curiosos nos gustaría un poquito indagar sobre él. Efectivamente, es una de las cosas más humanas que puede haber, ¿no? La política, el poder, las conspiraciones del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también como personas curiosas en lo que está pasando en el mundo, nos tiene que interesar un poco. Sí, saber cómo funciona el mundo y también en un momento tan peculiar que estamos viviendo. A mí personalmente me cuesta mucho entender ciertas derivas y me gusta entender si hay algún tipo de direccionalidad o hacia dónde vamos, ¿no? Y la verdad que como ciudadano del mundo me inquieta muchísimo el momento en el que estamos viviendo y con mucha curiosidad hemos decidido entrar en un terreno, como digo, para nosotros pues no es muy habitual, pero que queríamos hacer la prueba, entender un poquito más el mundo de la política. Así que nos hemos salido de nuestro contenido más habitual y hemos invitado, para hacerlo también un poquito más rico y más amplio, a dos amigos, dos compañeros con líneas de pensamiento político, pues algo diferentes. Efectivamente, porque al final también se trata un poco de hablar con gente que piensa diferente, ¿no? Y poder exponerse a distintas ideas para también aprender un poco a evaluar las propias, ¿no? Y al final yo creo que ese es el espíritu de lo que hacemos aquí. Sí, espíritu crítico, pero también, bueno, a estar abierto a nuevas ideas, escuchar y aprender de todas las cosas que nos pueden aportar personas que saben más que nosotros. Pues en este caso hemos invitado a dos amigos, serán dos capítulos distintos, uno saldrá hoy, otro saldrá dentro de unos días. Como digo, con espectros de ideas políticas diferentes y nosotros como meros observadores intentando aprender de dos personas que saben muchísimo de lo suyo. Así que sin más, pasamos a mostrarles este capítulo que hemos grabado con muchísimo cariño. Tengan en cuenta también que, como pasa en estos temas, la novedad siempre es diferente y enseguida las cosas se desactualizan, así que bueno, tengan en cuenta que esto se grabó hace un tiempo ya, así que puede que echen en falta cosas que les gustaría que comentásemos de la actualidad, pero no las comentamos porque para nosotros en ese momento era todavía el futuro y era desconocido. Agendas complicadas del señor filósofo que Exacto. es padre de tres hijos y un pequeño científico que tiene demasiados frentes abiertos. Exacto. Pues nada, ya está todo, que disfruten de este nuevo capítulo y espero en comentarios que la opinión que tienen ustedes. Un besito muy grande. Chao, chao. Por el amor de Higgs. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Por el amor de Higgs, una serie tremenda de capítulos que vamos a lanzar próximamente, estén atentos porque son espectaculares. Y conmigo tengo a lo que nos queda de Enrique. Hola Enrique. A ver, cada vez estoy mejor, ¿eh? Todavía no me recupero Mira la voz, mira la voz. de este, Ay, 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 de este sabotaje de Jordi Wild que Tengo- nos ha hecho, pero aquí estamos. tenemos que iniciar contando una experiencia que para mí ha sido Sí, cercana a la muerte. Presenta al invitado. Primero, que sin estar aquí. Se acaba el podcast, ¿no? Pero hablando de lo que va a ser el otro día. Hola, Manu. Manu, Cada ¿qué vez me tal? dices más lo que Hola, Javier. tengo que hacer. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué alegría tenerte aquí. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Preséntate ante la cámara, ante la audiencia. Bueno, hola a todo el mundo, yo soy Manuel Rodríguez, soy licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y soy el creador, entre otras muchas personas, de Cámara Cívica, que es una entidad que se dedica a divulgar la ciencia política a través de la cultura. Entonces, hacemos cositas como esta, un ciclo de teoría política a través del cine, de la serie, y básicamente lo que intentamos es trabajar para fomentar la conversación, el conocimiento por la democracia, por los derechos humanos, de una manera divertida, entretenida. Joder, Y pues. bueno, claro, entonces, bueno, pues hacemos mucha divulgación en redes, tenemos una web con más de 600 artículos y trabajamos también con ayuntamientos, con gobiernos autonómicos y demás, pues para hacer procesos participativos, este tipo de cosas. ¿Te gusta la política?
Sí, yo Ahora dices, no, no me gusta. estoy dejando. No. Sí, yo soy un buen fricazo, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me presento doctor en física partícula, que es que cada vez me está... Quería contar que este señor hoy no tiene voz, porque el fin de semana estuvo en lo del Dogfight, Sí. que fue una experiencia muy bonita para mí tener a un filósofo y a un cura en el Dogfight. Había un cura también. Éramos los tres, yo flipaba de la interacción, que aguantó hasta altas horas de la noche Sí. y estimamos en 5 meses su tiempo de recuperación. Más o menos. Más o menos, sí. Teniendo en cuenta lo poco. Pero la gracia, que quería contar la anécdota, porque me voy a estar riendo de él durante meses, es que llegó al Dogfight. Él me hace mucha gracia porque, bueno, estuvimos en el podcast de Jordi y como 8 días antes me escribe todo nervioso. ¿Cuál es la dirección de Jordi? Y dije, tío, faltan 8 días, ¿sabes? Todo alterado. Yo, faltan 8 días. Ansiedad ninguna. Tú relájate. Es como... Cuando vi en México, como 6 horas antes del vuelo, estaba saliendo al aeropuerto, ¿sabes? Como, tío, mira, así muy particular. Y va y resulta, el otro día... Pero espérate, no has contado todo. Pues yo, el día antes del podcast con Jordi, Ajá. te digo, oye, ¿me puedes decir ya la dirección? Y me dice, no sé, 10 minutos antes se la voy a preguntar. O sea, Yo soy el otro extremo. es como el contrario. Es el ¿sabes? contrario. Pero es que el otro día vamos al Dogfight, obviamente va 3 horas antes al estadio, Por supuesto. por lo que sea. Pillamos sitio para aparcar. Llega al estadio, me dice, ¿dónde estás? Yo, obviamente en la cama del hotel, ¿dónde voy a estar? Al final llego allí, yo a la hora en punto, y resulta que no podía 5 entrar minutos tarde. porque no tenía entrada. ¿Y por qué no tenía entrada? Porque le preguntó a Jordi si podía ir y a Jordi dijo que sí. Y ya está, eso es todo lo que tenía. Mira, tengo aquí, Jordi me dice que sí. Digo, si tengo un audio de Jordi que me está invitando, no me pueden dejar pasar. No, tiene usted que estar en la lista. Yo, ¿pero qué lista? No sé, había que Fue enviar muy un gracioso, mail. fue muy gracioso. ¿Pero qué mail? Bueno, Fue muy gracioso. al final... Pero vamos a lo que vamos. Teoría política. ¿Por dónde empezamos? Hoy estamos en Hay la que cosa muy decir complicada. que la voz la tengo así, no por haber gritado Lo de Pedro Sánchez. esos gritos. yo no grité, yo no fui. Muy bueno. Pero igualmente tengo una voz así. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, decía, quería empezar por el presente, porque creo que estamos viendo un periodo muy peculiar de la historia. Y precisamente quería preguntarte por eso. ¿Qué tiene de particular el momento que estamos viviendo? ¿Cómo definirías la modernidad, el momento actual? El momento actual se suele caracterizar por la incertidumbre, ¿vale? O sea, hemos pasado de un siglo XIX, un siglo XX de grandes ideologías, grandes sistemas de ideas, el liberalismo, el marxismo, el nacionalismo, ¿no? Que han motivado grandes revoluciones, grandes movilizaciones ciudadanas, cambios de gobierno, el colonialismo, ¿no? Los países de Europa intentando hacerse grandes, conquistando los países del sur global. Y de un tiempo a esta parte, a finales del siglo XX se cae la Unión Soviética, ¿no? Se dice, bueno, pues parece ser que el único sistema hegemónico, ¿vale? Va a ser pues la democracia liberal, la democracia representativa, la sociedad de mercado, el capitalismo. Pero a principios del siglo XXI resurgen temas como los nacionalismos periféricos, como el racismo, como el ecologismo, el feminismo, o sea, los movimientos sociales, el fundamentalismo religioso en muchos países también. Entonces, de repente, esa idea que tuvo un teórico que se llama Fukuyama, Francis Fukuyama, decía, el final de la historia, ¿no? O sea, ya ha terminado la época de dos grandes bloques, ahora mismo solo hay una forma de hacer el mundo. Ahora comienza la era de verdad de la humanidad. Spoiler, no está ocurriendo. O sea, acabamos de entrar en el último año del primer cuarto del siglo XXI y todo apunta a todo lo contrario. Estamos en un mundo multipolar. Parece ser que, bueno, que Estados Unidos sigue siendo fuerte, pero está ahí China, la India pronto puede ser la tercera potencia mundial, la Unión Europea se está cohesionando, en principio, para ser también un gran actor global. Entonces, ese momento de certidumbre, de parece ser que sabemos cómo van a ser los próximos años, unos años, que, bueno, se teorizaba que iba a ser de desarrollo y de estabilidad, pues está siendo todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo países que desaparecen, que se invaden los unos a los otros, el resurgir de ideologías y de maneras de hacer política que parecían que estaban olvidadas, ¿no? El resurgir de los populismos, por ejemplo, del supremacismo blanco. Así que yo diría que estamos en una época de incertidumbre. Todo ello a un nivel más filosófico envuelto en la posmodernidad, ¿no? Es decir, bueno, ya no es que cuestiones la idea de enfrente, es que cuestionas la verdad, ¿no? O cuestionas que hoy te valga algo, mañana a lo mejor no te vale.
Entonces, bueno, yo creo que estamos un poco en ese tipo de situación, ¿no? De diferentes actores compitiendo por la atención, por los recursos, por la información, todo además mediado por algo que no existía antes, que son las Ujú. plataformas, las internet sociales. Así que, bueno, una época muy interesante, en el peor sentido de la palabra. O sea ¿Cómo, que sí. bueno, cómo Sí, crees claro. que ha afectado el hecho de las redes sociales? O sea, las redes sociales, ¿cómo han moldeado todo este proceso y todo? Yo soy de la... Bueno, a ver. Como he dicho que tengo derecho a enrollarme, Sí, sí, totalmente. digamos que en los albores del 15M y toda esta época, era una época de tecno-optimismo, ¿no? Se decía, Ujú. oye, Internet va a romper la frontera, nos va a permitir tener una gran conversación de toda la humanidad en la que no va a estar mediada por los medios de comunicación tradicionales, en la que los partidos políticos van a ser menos necesarios porque no hacen falta grandes organizaciones que sean correas de transmisión entre lo que quiere la gente y lo que hagan los políticos. En el 15M pues se ha puesto mucho, ¿no? Y si yo, Twitter, que era una red social creada para otra cosa, o Facebook, se convirtieron en poderosas herramientas de autoorganización de las masas para Mm. competir, bueno, por los partidos políticos tradicionales o las grandes empresas o lo que sea. Incluso para derribar regímenes dictatoriales como vimos en la primavera árabe en sus primeros años. Corte A, Internet antes era todo campo y ahora pues hay grandes plataformas que acumulan la mayor parte de la red, ¿no? Y de hecho, últimamente estamos hablando mucho de tecnofeudalismo, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay grandes feudos mediados por los dueños de las plataformas, porque al fin y al cabo, para acceder a esas ingentísimas cantidades de información, en muchos casos necesitamos pasar por una plataforma que es una tecnología privativa, de software privativo, que mañana, pues esta gente, igual que te cambian el botón de sitio, ¿no? Aparte te cambia la interfaz, pues pueden decidir que cierto tipo de contenido va a privilegiarse sobre otro, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen un poder enorme. Cuando yo acababa la carrera, en 2014, César Rendueles sacó un libro que se llama Sociofobia, un ensayo Ujú. que os recomiendo muchísimo, porque él lo que planteaba es que la izquierda había pecado mucho de lo que él llama ciberfetichismo, es decir, os habéis agarrado muchísimo a todo lo que tiene que ver con Internet como herramienta de cambio, con, por ejemplo, el copyleft para el desarrollo de la inteligencia colectiva o salir un poco de la privatización del conocimiento, o sea, cosas que en esa época eran muy buena idea, pero había un sector que decía, ojo, porque esas plataformas están en unos servidores y esos servidores están en un sitio y tienen unos propietarios, ¿no? Están sujetos a unas leyes nacionales, terrenales, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues la tendencia parece que ha sido la contraria, ¿no? En lugar de tener una gran conversación con desintermediación, ¿no? Entre el poder y la gente, pues estamos yendo al resurgir de nuevos poderosos, ¿no? Hay un sociólogo, siempre me confundo, no sé si creo recordar que es David Held, que dice que Internet en realidad no ha inventado ningún problema nuevo, ¿no? O sea Ujú. que la creación de grandes monopolios de la información ya existían con los dueños de las imprentas, ¿no? Él plantea que en los primeros años de la independencia de Estados Unidos dijeron, vamos a dar libertad de imprenta para que haya, bueno, muchos medios de comunicación, todo el mundo pueda publicar un libro, tal, pero con el tiempo pues hay grandes oligopolios, ¿no? Se ha concentrado el capital en pocas manos. Sé que con Internet ha pasado lo mismo, igual que la difusión durante mucho tiempo de desinformación, de bulos y tal, no es algo de Internet. O sea, toda la vida han Mm. existido libelos y todo ese tipo de cosas que de alguna manera Internet lo que se ha hecho ha sido acelerar, pero probablemente nos estamos encontrando con preguntas o con problemas que no habíamos resuelto todavía, ¿no? Y yo estoy un poco ahí. Es decir, muchas veces se dice, claro, es que la culpa es de Internet. Bueno, los monopolios no existen por Internet, ya existían antes, ¿no? La desinformación ya existía antes, la polarización ya existía antes. Entonces, bueno, yo creo que nos estamos como repitiendo la historia, en cierto modo, ¿no? Estamos, a veces de manera más sofisticada y otra, a pura brocha gorda, nos estamos encontrando con problemas del pasado de nuevo. Pero con otro alcance, ¿no? O sea, yo creo que el peligro de Internet es que
eso mismo, desinformación que se hacía antes a pequeña escala, ahora se hace a gran escala. Entonces, la pregunta que tenía pensado para ti es a mí me da mucho miedo el futuro en cuanto a que esas herramientas favorecen distopías cuando están en ciertas manos. Y la pregunta es esa, ¿estamos más cerca de cosas tipo 1984 o lo que está en la película V de Vendetta? O sea, de sociedades mega controladas. O sea, ¿eso puede ocurrir? ¿Tú lo piensas? O sea, ¿llegas a pensar estas cosas? Yo pienso muchísimo en yo pienso muchísimo en cómo la cultura pop, cómo la ficción no, ha construido los horizontes sobre lo que somos capaces de pensar y cómo no somos capaces de pensar otros horizontes, ¿no? Ujú. Hay un axioma que yo repito Claro. mucho, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O sea, Sí. estamos acostumbrados a distopía de ciencia ficción, a películas de zombies, a apocalipsis, no sé, de todo tipo. Y sin embargo, no estamos siendo capaces de desarrollar como un nuevo género utópico en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De imaginarnos sociedades que funcionan mejor, como la generación anterior a la nuestra probablemente creció merendando galletas mientras veía Star Trek, que se iba de una federación galáctica pacifista que pone por encima el conocimiento. Eso es un modelo hacia el que podríamos ir. Ujú. Lamentablemente a día de hoy, la extensión de este tipo de tecnología nos está llevando hacia lo peor, ¿no? O sea, hacia pocas manos muy malas Mucho poder. con mucho poder que son capaces de mañana quitarnos, o sea, tú imagínate que apagan YouTube o Instagram, ¿no? O sea, que quienes se dedican a la creación de contenido y demás, que lo tendrían muy difícil, por ejemplo, ¿no? O el acceso a cierta información, o cómo intervenir en ciertas campañas electorales, y de eso ya hemos visto bastante, ¿no? De injerencias de países extranjeros, o de yo no sé si os ha pasado, pero durante la campaña electoral reciente en Estados Unidos, me metía en Twitter X, que nadie lo llama X. Es lo único que no ha conseguido Elon Musk. Puede poner un cohete, pero que nadie llame Twitter a X. Y me salían tweets de Elon Musk todo el día. Claro. Haciendo campaña por un determinado candidato. Es decir, Qué oye, casualidad. que no te sigo, pero le daba a dejar de seguir, le daba a bloquear y me seguía saliendo. Y digo, estás usando una Obvio. plataforma que de miles de millones de personas que ha servido para el cambio social que yo he conocido a algunos de mis mejores amigos en Twitter. Te la has comprado por 44.000 millones de dólares porque puedes, Ujú. para usarla como tu muro de Facebook. Sí, sí. O sea, y es peor, es que ha convencido a mucha gente de, no, bueno, pero Elon Musk ha devuelto la libertad de prensa, la libertad de información a Twitter. ¿Es libertad de información si, como el software es tuyo, me obligas a ver el contenido que tú quieres? Ujú. De todas formas, aquí es muy claro y es muy evidente, pero cualquier red social tiene ese sesgo. Sí, sí, sí. Puede ser más directo, más inmediato, pero lo mismo pasa con Facebook, Totalmente. con todos, ¿no? Entonces, estamos transicionando hacia el poder de las empresas. O sea, realmente los estados están siendo relegados por grandes colectivos, grupos, empresas. Yo creo que ha habido intentos bastante serios del poder político recuperar cierta agencia sobre lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, cuando el caso Cambridge Analytica y todo esto, Sí. bueno, Mark Zuckerberg tuvo que ir a la comisión parlamentaria y le pusieron contra las cuerdas. Decir, bueno, ¿cómo funciona? ¿Y qué se hace? ¿Y quién modela los contenidos? ¿Y ustedes sabían esto? ¿Y quién lo financia? ¿Y ustedes están lucrando de esto? Entonces, ahí sí que creo que ha habido ciertos intentos del poder político para domesticar, digamos, este tipo de actores que no están sometidos a ningún tipo de control democrático y prácticamente ni al Estado de Derecho. Pero lo que estamos viendo ahora es que precisamente esa gente está yendo por la institución. Está inmiscuyéndose en las elecciones. Sí. En Estados Unidos hay una tradición, una tradición en la que muchos medios de comunicación como que evalúan los programas electorales y se posicionan, entre comillas, o proponen a sus lectores, bueno, la opción que nos parece más razonable sería esta, ¿no? Pues el consejo editorial del Washington Post hizo una especie de análisis. Bueno, nos parece que en este caso la mejor propuesta política sería la de Kamala Harris. Pero el Washington Post pertenece a una serie de accionistas que a su vez pertenecen a Jeff Bezos y dijo, no. Entonces, el dueño del periódico se enfrentó a los trabajadores y a los escritores y al consejo editorial. O sea que la pasta está pudiendo más que el cuarto poder, supuestamente, ¿no? Que los propios periodistas. Y eso está ocurriendo en muchas cosas, ¿no? Yo por eso sí creo
que tenemos que avanzar hacia poner por encima los intereses de la gente y del Estado de Derecho y de las democracias, porque su supervivencia está empezando a estar en cuestión. A mí me da mucha pena cuando veo a muchos chavales que tienen a Elon Musk como su referente, ¿no? Es decir, que no podéis ponerle controles, no sé qué. Yo puedo entender que en ciertas cosas te parezca como un referente inspirador, porque el emprendimiento, la innovación, pero lo que estás haciendo va contra tus intereses, de una manera además bastante clara. Entonces, bueno, así está la cosa. Y realmente todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que están pasando muchísimas cosas. Sí. Estamos diciendo que a lo mejor el poder de las empresas no es la mejor situación frente a la situación de los estados. Pero por otro lado estamos viendo estamos viendo la democracia como tiene también sus fallas, ¿no? O sea, Sí, sí. en particular se está viendo como las instituciones y también el propio proceso electoral y cómo funciona tiene claros defectos, por lo menos, claro, las democracias son bastante recientes, que acá estamos ante una situación de fracaso, ha fallado la democracia, que ¿puede evolucionar la democracia? ¿Puede haber algo mejor que la democracia? Ojalá. A mí me encantaría pensar en cómo... Bueno, aquí hay que tomar una situación de partida. ¿Quién te interesa que tome las decisiones? ¿Que haya pocos actores o que haya muchos? En general, en Occidente, que venimos de la escuela platónica, digamos, que sospecha del poder, porque bueno, los gobernantes se cargaron a Sócrates y todas estas cosas, dice, vamos a distribuir el poder, vamos a repartirlo en muchas manos, ¿no? Y esta es la clásica diferenciación de Aristóteles de si gobierna uno puede ser una monarquía, si gobiernan pocos una aristocracia, si gobiernan muchos una politeia, una república, que él decía que había un contrapunto de esos mismos modelos si se corrompía. Si en vez de ir por el bien común, iban por el bien particular de los gobernantes, ¿no? En el caso del republicanismo, de la tradición republicana, que sería quien reparte poder, hemos tenido muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Hemos tenido desde la propia democracia ateniense, entre comillas, la República Romana, posteriormente los burgos. O sea, se habla mucho de que la democracia resistió en Europa gracias a las ciudades, al municipalismo, ¿no? De que los vecinos tenían ciertas instituciones de control, en muchos casos estamental, obviamente, pero funcionaba. Pues las repúblicas italianas, ¿no? Florencia, Venecia, que con muchas comillas, porque eran repúblicas, sobre todo la de Venecia, muy aristocrática. Pero bueno, y ya cuando llegamos a la época de la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Americana, nos encontramos con debates muy interesantes, porque habían dicho, bueno, hemos llegado aquí otra vez, ¿no? Pero es que hay cosas para las que sí interesa que el poder esté concentrado. Si os leéis los papeles del federalista, que, o sea, durante la Revolución estadounidense, esa gente era gente muy culta. Entonces debatían, oye, ¿nos interesa que el poder esté repartido territorialmente o concentrado en un monarca electo que pueda ganar la guerra contra la metrópoli, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido una serie de debates a lo largo de la historia muy interesantes y yo creo que ahora nos vamos a plantear muchos otros. ¿Es el sistema de partidos el mejor sistema? ¿El que mejor selecciona a los gobernantes? Porque todos conocemos gente que ha militado toda la vida en un partido y nadie sabe cómo ha acabado de alcalde de su pueblo y dice, pues no sabe hacerla con un canuto, si la gente no lo conoce. Pero a veces pasa. Yo creo que deberíamos experimentar otro tipo de modelos que vayan hacia la democracia participativa, que vayan hacia ciertos espacios de autonomía. De nuevo, porque en principio, y hay una larguísima tradición filosófica también en esto, repartir el poder tiene menos riesgo que concentrarlo en pocas manos. De Maquiavelo se habla mucho de El Príncipe, que es su libro más famoso, pero tiene otro más tocho y más interesante para mí, que son los discursos de la primera década de Tito Livio, que el tío lo que hacía era, pues, básicamente revisar instituciones de la historia de Roma, ¿no? Cogió la obra de Tito Livio, un historiador, y decía, bueno, no sé, los tribunos de la plebe, ¿no? ¿Para qué servían? Para tal, no sé qué, el Senado. Y hay un episodio muy interesante en el que los senadores y la plebe, que son ciudadanos de pleno derecho, pero eran, entre comillas, clase baja, se pelean porque estaban en guerra contra el país de al lado, ¿no? Contra la ciudad de al lado.
y dicen, no peleamos. Hicieron como una huelga, se fueron de la ciudad y dejaron allí a todos los ricos y ancianos y tal, sin nada. Y de ahí dijeron, vale, vamos a crear una institución que proteja vuestros intereses. Y así se crearon la institución de los tribunos de la plebe, ¿no? Entonces Maquiavelo dice, ojo, ante de la duda, confía en el pueblo y no en los gobernantes, porque los gobernantes siempre van a intentar gobernar más y el pueblo va a intentar que no le gobiernen tanto, ¿no? Pues yo creo que vamos un poco hacia esa dicotomía, ¿no? Vamos hacia estados más fuertes que entren más en nuestra vida, que nos vigilen, que todo esté mediatizado, que todo haya que registrarlo todo. Vamos hacia una retirada del Estado y seguramente entren otros actores no estatales o paraestatales, como grandes empresas, como, bueno, hay sitios donde hay muy baja infraestructura y son, pues, organizaciones, en muchos casos delictivas o religiosas o lo que sea, que son quienes hacen esas funciones, ¿no? Desde Hezbollah a el caso de otras organizaciones de América Latina, o sea, que esas cosas pasan. Y luego hay otra pregunta que a mí esto me flipa, que es decir, bueno, llevamos unos 500 años de hegemonía de los Estados-nación, ¿no? Con muchas comillas, ¿no? Un Estado, básicamente, es una delimitación física con frontera, con unidad estatal, que monopoliza el control de la violencia, ¿no? Que no lo reparte como en el feudalismo y tiene control sobre la moneda, sobre los derechos de sus ciudadanos. Los Estados-nación están desapareciendo ante el protagonismo de los grandes imperios, ¿no? La Unión Europea, Mercosur, China. Hay quien plantea que vamos a ir hacia una época más parecida a la Grecia clásica, de grandes megalópolis, de ciudades-estado que van a competir entre ellas. Se habla mucho, ¿no? Sao Paulo ya está vendiendo más que Hong Kong, no sé qué, o Ciudad de México ya tal. Pues esa es otra opción que vamos a ver, ¿no? Incluso la distribución territorial del poder puede cambiar muchísimo. Un poco en esa línea, o sea, porque antes decías, es que estamos repitiendo muchos errores del pasado, ¿no? O sea, ¿cuál sería como el peor error que podríamos volver a repetir? ¿Y que crees que es posible, o sea, que está dentro de esas posibilidades? ¿Cómo lo ves eso? El peor error que puede cometer la humanidad es olvidarse de la importancia de la humanidad. Es decir, de que pueda decir, este tipo concreto de persona no merece la pena su existencia. Porque a lo largo de la historia hemos visto negarle derechos a personas porque no creían en una determinada confesión, o porque pertenecían a una determinada confesión, o a un grupo racial, o a un grupo de orientación de género, o lo que sea. Y lamentablemente estamos volviendo a oír discursos que normalizan el cuestionamiento de la existencia de cierto tipo de seres humanos. El discurso de toma de posesión de Trump dijo que a partir de ahora en Estados Unidos hay dos géneros, hombres y mujeres. Las personas trans no existen. Y se levantó todo el mundo, no todo el mundo, porque Bernie Sanders estaba así con cara de enfadado, a aplaudir. Esto es gravísimo. No solo porque va a haber una serie de políticas públicas de legislación que probablemente va a minimizar los derechos civiles de estas personas, sino porque normaliza unos discursos que cuando gotean, cuando cae a la población en general, normaliza la discriminación. Porque si el presidente dice que tú no existes, que tú eres un tío o una tía, yo no tengo que considerarte nada diferente. Y para mí eso es el mayor error que puede cometer la humanidad, olvidarse de que el ser humano es importante. Esto está además ocurriendo en una situación de crispación que yo no sé si tiene precedentes en mi vida, por lo menos, en nuestra generación. Y ahí la pregunta, ¿estamos en un clima prebélico? Y la continuación de la pregunta sería, ¿el ser humano está hecho para guerrear? O sea, realmente, cuando dijiste antes que estás pesimista, yo estoy muy pesimista. Ya te... O sea, yo creo que vino muy bien el cambio de los 90 y el 2000. Nuestra generación yo creo que hizo cosas muy bonitas con respecto a los derechos humanos. O sea, creo que se impuso una forma de ver la vida muy amplia, muy abierta. Y de repente como que no sé, que esa misma mentalidad ha cometido muchos fallos. Y ya viene otra mentalidad con otras ideas y otra vez otros choques que no, o sea, de repente noto una espiral histórica bastante negativa que me lleva a preguntarte eso, ¿el ser humano tiene solución? Bueno, primero eso, ¿estamos realmente en una situación prebélica? O sea, ¿se puede imaginar que puede haber una gran guerra en los próximos años? Y la otra es un poco más profunda, ¿no? ¿El ser humano podría alguna vez alcanzar algo así como decías tú, de la república esa galáctica en paz? Lamentablemente,
se respira en el ambiente un poco de aire prebélico. O sea, hay un poco de ruido de sable. La Unión Europea ya está diciendo que tiene que ponerse en serio con el tema de unificar temas de armamento. Donald Trump está exigiendo que los países paguen más a la OTAN. España, por ejemplo, paga menos de lo que le tocaría por tamaño y por presupuesto. Obviamente, el conflicto entre Rusia y Ucrania lo tenemos aquí al lado y eso pues ha puesto en alerta a mucha gente. Y lamentablemente este es un tipo de dinámicas que se potencian a sí mismas, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, la gente parece ser que está afilando espadas, pero yo me quedo aquí tranquilo, ¿no? O sea, yo paso de vuestro rollo. A menos que sea Suiza, que tiene el dinero de todos los demás y no les van a atacar, es muy complicado hacer esto, ¿no? Porque el mundo está interconectado y aquí nadie puede dar la espalda al mundo, ¿no? Claro, porque al final tienes que ponerte también en guardia porque si no puede pasar que mañana te invada, ¿no? O sea, que eso... Hay un diálogo muy bonito en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, en el libro, en el que Eowyn le dice a Faramir, que está en el hospital, después de que les han arrasado y tal, dice que no puede ser que uno está afilando espada y el otro está recogiendo flores. O sea, es que tú puedes no querer participar de la guerra, pero la guerra te va a encontrar. Entonces, lamentablemente, tienes que estar preparado. Y yo creo que esa progresiva escalada de la violencia y de la técnica del nacionalismo está yendo increciendo. Ha sido tomar posesión Trump, decir que va a poner aranceles a Canadá, México y tal, y ya han salido, ha coincidido que acaba de emitir el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y está emergiendo una nueva narrativa, una retórica nacionalista, consume canadiense, somos mejores, oye, Estados Unidos no tenemos miedo, nosotros tenemos sanidad pública, tú no, o sea, que esto se parece demasiado al primer tercio del siglo XX. Y no es lo bueno, ¿sabes? Parece mentira porque tampoco hace tanto, ¿no? Es como tendríamos que haber aprendido y no. Un siglo. Ya. Parece como que los traumas se heredan, ¿no? Y todavía quizá podríamos encontrar a generación de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tal, que probablemente dirán, ojo, que esto me suena. Pero bueno, lamentablemente estamos insertos en una serie de mecanismos que normalizan un tipo de discurso que otros te piden que te abstengas. Es decir, oiga, ese señor se está comportando como un nazi. No digas eso es un insulto. Pero lleva una esvástica en el brazo. O sea, no sé qué decir. Entonces es un problema. El otro día dijo Trump, bueno, pues todos los inmigrantes que deportemos los vamos a llevar a Guantánamo. Que por cierto dijo Obama que lo iba a cerrar y ahí sigue. ¿No es eso un campo de concentración? ¿Una cárcel ilegal en otro sitio? ¿Con otro tipo de legislación donde no se aplica la Constitución estadounidense? Es grave. Es profundamente grave. ¿El ser humano sería capaz de llegar a otro estado de conciencia? Yo confío en que sí. Igual que el mundo muchas veces da auténtica pena, hay muchas instituciones sociales que, aunque pasen bajo el radar, siguen existiendo. Cuando Marx hablaba de los socialistas utópicos, de Robert Owen, de Fourier, de Proudhon y toda esa gente ya experimentaba con otro modelo de empresa, con los falasterios, con las cooperativas. Las cooperativas siguen existiendo. Ahora mismo son creo que casi el 12% del PIB de España, por ejemplo, que no es poco. Y son empresas en las que todos los trabajadores codeciden lo que va a hacer. Hay un jefe, hay un gerente, digamos, ahí se organiza la producción, pero a la vez no es fácil decir os despido a todos y me llevo la pasta, porque no pueden, porque los trabajadores también son socios, son dueños de la empresa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un mundo en el que ese tipo de iniciativas más sostenible, más duradera, estuviera más a la orden del día. Hay un estudio de la Universidad de Zaragoza que enseña cómo las empresas, digamos, más tradicionales crecen muchísimo durante las burbujas, pero luego en las crisis caen y aumenta una barbaridad el paro, mientras que las empresas de la economía social no crecen a un ritmo tan bestia, pero cuando hay una crisis no caen. Porque se sientan todos y dicen, oye, antes que echar gente a la calle, ¿qué hacemos? Nos bajamos el sueldo, vendemos otro tipo de producto, vendemos la fábrica
y no solo fábricas, porque hay un nuevo cooperativismo de profesionales, digamos, sobre la base del conocimiento, más cualificado, de diseñadores, de tal, que es muy interesante. Ojalá lleguemos a otro modo, ¿no? de regir las sociedades humanas. Tanto la economía como la política, como una nueva ética, ¿no? Que sea más equitativa entre hombres y mujeres, más respetuosa con la diferencia, con los animales no humanos, con el planeta. Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y crees en algo parecido? Bueno, Einstein tenía esa idea o lo expresó alguna vez, de un gobierno global. Algo así ha intentado hacer la ONU, que creo que a muchos discreparán con cosas que ocurren dentro de este tipo de organismos. Ujú. Pero primero, ¿cómo ves la ONU y si realmente crees que podría ser una buena solución en un gobierno global? Pues depende de qué tipo de gobierno, ¿no? O sea, Claro. quiero decir, sí, ojalá yo... ¿Pero tiene sentido como algo futuro? A mí me encantaría, sinceramente, o sea, ¿Sí? de encontrar una manera de internalizar los conflictos humanos, porque al final la política es una herramienta para que no nos matemos, ¿no? Hay quien dice que la política es la guerra llevada a cabo por otros medios, ¿no? O sea, es decir, en vez de estar partiéndonos la cara, vamos a gritarnos en un parlamento, ¿no? Que es un poco más civilizado. Entonces, si se llegara a algún tipo de entidad que agrupara la representatividad de todos los pueblos de la Tierra de una manera eficaz, eficiente, que fuera capaz de generar políticas públicas, que las controversias entre los países se resolvieran de manera pacífica, yo estoy ahí. O sea, a mí me parece bien. Yo soy profundamente europeísta y mira que la Unión Europea tiene una cantidad de fallos de diseño y de orientación tremenda, precisamente porque creo que va hacia lo que debería ser, ¿no? De una federación de estados, aunque todavía no somos federación, legalmente es confederación, una unión de países con diferentes lenguas, con diferentes tradiciones jurídicas, culturales, que deciden resolver las necesidades que tienen sus sociedades de manera más o menos democrática, porque la Unión Europea también es complicado. Pero sí, sí. Hay un concepto que me gusta mucho, que es el trilema de Rodrik, no sé si lo conocéis. No. Que Dani Rodrik es un economista que ha ganado el premio Nobel de Economía hace unos años, que te plantea que en el mundo globalizado en el que estamos, del comercio global y tal, hay una serie de opciones, ¿no? Tú puedes ser un Estado-nación, puede ser democrático o puedes tener un tamaño imperial, ¿no? Si quieres competir en el mercado global y sobrevivir, tienes esas tres opciones. Ser un Estado-nación, ser un imperio, ser democrático. Elige dos. No se puede elegir tres. Y ahí tienes grandes estados que compiten en el mercado global, que son de tamaño imperial, pero que no son democráticos, por ejemplo China. Grandes imperios de base democrática que compiten en el mercado global, pero que están perdiendo la presencia de los estados-nación, como la Unión Europea, y así. Encajar las piezas, pues, es tremendamente complicado. ¿Pero no has dicho qué opinas de la ONU? La ONU, lo mejor. La ONU, no, lo mejor. Bueno, la ONU se creó para una cosa muy concreta. Bueno, no es nada concreta, es para proteger la paz, pero se creó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento se tomaron una serie de decisiones de diseño que hoy día son obstáculos muy fuertes a que la propia ONU siga existiendo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se dedica a seguridad, guerra, conflictos, movidas, tiene, si no recuerdo mal, 20 miembros, 15 no permanentes y 5 permanentes. Si uno de los permanentes vota en contra, se bloquea. Es el famoso derecho de veto que tienen los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice, oye, ya vale, ¿no? Porque claro, cada vez que hay un conflicto, o Estados Unidos, o Rusia, o China, o quien sea, dice, no, se para esto. Pero es bueno que el sistema ONU, que exista la UNESCO, que exista la FAO, porque no es solo la Asamblea General de Naciones Unidas, hay un montón de organismos que están ahí, es muy interesante. Igualmente, o sea, yo he estado en Naciones Unidas en octubre y allí estaba sentada la Unión Europea como miembro de la ONU.
¿vale? O sea, quiero decir que incluso otras organizaciones internacionales que hacen otras cosas cooperan con las Naciones Unidas. Entonces, bueno, lo que se le puede pedir es que sea más representativa, más productiva y luego que haya cierto sentido común, porque que le den la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos, que le den la presidencia a Arabia Saudí o a Marruecos o a algún país de estos, pues es bastante problemático, ¿no? Para la confianza en la propia institución. Antes de salir de este tema tengo una curiosidad, que no sé si te va a gustar, pero Pedro Baños propone que España tira más hacia América Latina y una unión latina o una hispanohablante. ¿Qué opinas de que España tomara un camino más hacia la unión latina que dejando de espaldas a Europa? Yo que creo que no hay que elegir. O sea, no sé, quiero decir, yo puedo entender que diga las prioridades estratégicas de la Unión Europea se pueden poner por delante de las prioridades estratégicas de los países del espacio iberoamericano y demás. Bueno, pues ahí habrá que elegir. Pero eso nos lleva a una reflexión más profunda, ¿no? ¿Y España qué quiere ser? Eso. Es decir, un país europeo, porque hay veces que no nos lo creemos. En Europa ya están haciendo otra cosa. Estás pensando en Francia, en Alemania, en Holanda. Un país iberoamericano, un país mediterráneo. Y eso se ve mucho también en la Unión Europea, ¿no? Los países del sur están peleando contra los del norte muchísimo. Sí. Porque obviamente Portugal, España, Grecia, Malta, Italia tienen más en común que con los países del norte porque tienen otro tipo de estructura económica, de prioridades y demás. Se ha visto mucho, por ejemplo, con la crisis de los refugiados de 2015, que estaban pues llegando miles y miles y miles de seres humanos desde Siria, desde tal, no sé qué. Y arriba decían, no, aquí no quiero, venga. Decían, oye, es que somos nosotros la frontera sur. Necesitamos recursos, necesitamos gente que nos ayude, trabajadores sociales, policías, técnicos, no sé, la Cruz Roja. Decían, no, a eso no se dedica dinero. Hasta que el ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, dijo, no es importante, vale. Yo hago dejación de funciones, dejo que entren todos, porque en Italia no se quieren quedar, se quieren ir para el norte, que es donde hay pasta. Y entonces automáticamente dijeron, bueno, vamos a calmarnos. Entonces estas teorías que proponen reivindicar la hispanidad como espacio geopolítico, a priori no me parece mala idea que haya otras maneras de organizar el mundo, en este caso decir, oye, los países que comparten un espacio histórico, ¿por qué no lo hacen? Igual que los países de la Commonwealth, que en la mayoría de los casos son antiguas colonias de Reino Unido y tal, pues tienen su propio espacio de participación. Pero creo que genera también ciertos roces, por ejemplo, en el tema de los discursos anticoloniales que hay en muchos países de América Latina, ¿no? Porque está aquí España si está a miles de kilómetros, ¿no? Sí, compartimos idioma, compartimos tal, hay buen rollo, no siempre. Pero bueno, no sé. Yo ya te digo, yo no elegiría. Yo haría creo que en diplomacia y en relaciones internacionales muchas veces tienes que jugar a las cartas con varias barajas. Y por eso los países que lo petan suelen tenerlas todas. Y la verdad que por pura ignorancia no entiendo muy bien cómo está la situación con China. Supongo que es otro de los bloques importantes, ¿no? En esta partida de ajedrez. China ahora mismo. Hemos hablado de Estados Unidos un poco por encima, luego hablaremos más. Pero ¿cuál es el estado de China? Y ambiciones, estrategia y posición de futuro. Yo no soy un gran experto, pero sí que es verdad que es un país que ha cambiado muchísimo a lo largo del último siglo. O sea, es un país caracterizado por una desigualdad de clase gigantesca, por un subdesarrollo enorme. Es prácticamente un continente, es decir, estamos hablando de miles de millones de personas. Los cambios ideológicos de orientación y demás han supuesto la reindustrialización y demás de muchos de los procesos que estaban a media. Y sin embargo, en los últimos años, fíjate que antes lo chino era como una cosa de mala calidad, ¿no? O se veía como un tema hecho en grandes fábricas, sin cariño, sin tal, y ahora, sin embargo, tecnología punta, smartwatch, no sé qué, Xiaomi y tal, o sea que de repente a nivel de presencia en los mercados internacionales han ganado mucho peso, a nivel también de potencia cultural, tanto en cine, en música, en videojuegos, están más presentes. No es
baladí que de hace 10 o 15 años muchos gobernantes era igual deberíamos ir introduciendo el chino en las escuelas porque el futuro parece que va a ser útil. Y yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Sigue habiendo ciertas tensiones territoriales, como es natural, porque es un país gigante. Probablemente la más relevante sea con Taiwán, que además la administración de Joe Biden ha apoyado muchísimo a Taiwán, que si no sabéis, bueno, en China había el partido gobernante, que era los nacionalistas, fueron expulsados por los comunistas y se refugiaron y montaron un gobierno en el exilio en la isla de Formosa, en Taiwán, y crearon un país diferente. De hecho, tenían asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta que hubo un cambio de enfoque, por llamarlo de alguna forma. Y claro, los constantes apoyos diplomáticos, no solo del gobierno, sino también de diputados, de congresistas, senadores de Estados Unidos a Taiwán, porque es como el país capitalista ahí en medio, pues no le sientan bien a China, porque cuestiona su propia existencia, ¿no? No Es solo un tema eso, sensible. tiene la fábrica de microchips más importante del mundo, ¿no? Que toda la tecnología moderna depende de lo que se hace en esa isla. Es enorme. O sea, es casi un peli, ¿no? Si se lía ahí. Claro, es que es un tema No es importante. menor, No es menor. Recordemos lo que pasó con Hong Kong, ¿no? Que sabéis que Hong Kong pertenecía a Reino Unido porque tenían como un contrato de va a seguir siendo nuestra colonia hasta 100 años, ¿no? Hasta 1998. En 1998, siendo una sociedad, entre comillas, de cultura occidental y demás, vuelve a China y para China, claro, ha sido en muchos casos un dolor de cabeza porque hay una sociedad civil organizada y tal que ha tenido varios casos de protesta antigubernamental, ¿no? Contra la censura. No sé si acordáis, la revolución de los paraguas y todas estas cosas, era como el 15M chino. ¿Y China no te da miedo? O sea, hemos hablado ya un poquito del miedo que puede producir ciertas tendencias en Occidente, y las tendencias de Oriente como... O sea, de nuevo, ¿no? Todo régimen tiene su lado oscuro y todo lado oscuro puede llegar, como decías antes también de Platón, para pervertirse hasta degenerar, ¿no? En formas muy turbias. Y China nos llegan cositas a cuenta gota que no sabemos cuánto nos llega de verdad. Y nos lo plantean como un sitio terrorífico para el futuro, no sé cuánto es de verdad, pero desde luego que a los amantes de la libertad nos da un poquito de miedo, no sé si a ti te da miedo. A mí a mí me agobia bastante que todo lo que nos llega es que están consiguiendo niveles cada vez más sofisticados de vigilancia. Estamos pensando que son 1.000 y pico millones de personas, un gobierno obsesionado por la censura y demás, en un momento además que está surgiendo una cierta, bueno, no solo clase media, está saliendo gente con mucha pasta, está empezando a haber diferencias de clase que seguramente acaban generando conflictos internos en algún momento. Y están innovando mucho en ser una dictadura muy perfecta. Perfecto para ellos. Claro, no, en términos de reproducción de su propio sistema, ¿no? Sí, es decir, bueno, vigilo a la población que nadie se me salga, pero sigo teniendo planes quinquenales, que esto es muy interesante, ¿no? Que siguen teniendo como en los tiempos del estalinismo y demás, pues herencia del maoísmo, siguen teniendo una economía planificada, es decir, dentro de 5 años tenemos que llegar allí, pero con empresas, con población china que viene aquí al Corte Inglés de nuevos ministerios, que ya tiene carteles en chino porque gastan mucha pasta. O sea, que está pasando eso. Pero ojo, China está jugando muy bien sus cartas, por ejemplo, haciendo inversiones en África, por ejemplo. Exactamente. Y en América del Sur también, ¿no? Montones. Claro, entonces dice, oye, aquí hay un montón de países que llevan toda la vida, en la que los países europeos hemos ido ahí, no hemos llevado todo lo que hemos podido y no hemos dejado nada, y sin embargo esta gente está llegando, está poniendo pasta, y un continente como África, que a lo largo del siglo XXI va a desarrollarse una barbaridad, va a crecer un montón, pues muchas zonas que no estaban unidas por el ferrocarril, más allá de las minas con los puertos, porque era lo que le interesaba a los europeos, pues están empezando a unir las ciudades, a unir las infraestructuras, a unir los pueblos. Entonces, bueno, pues eso ya empieza a ser el germen de algo más interesante, ¿no? Y obviamente esos países seguramente se acuerden de quiénes les ayudó y quiénes no le ayudaron. Creo que en estos términos es significativo dos cosas de la actualidad, ¿no? Una es que Estados Unidos intentara banear TikTok. Ostras, 18 horas, ¿no? Estuvo... Y la otra, el lanzamiento de una IA reciente que como
que ha puesto en jaque toda la tecnología de Estados Unidos, ¿no? DeepSeek. Sí. Y en particular demostrando que pueden competir, o sea, hasta ahora ese monopolio de Estados Unidos, de repente llega, ¡pum! Y da. Entonces la pregunta para ellos es doble. La primera es, hay una guerra de información, supongo, ¿no? Y cómo evoluciona y qué tiene que ver todo esto del TikTok y si tiene algún valor o tal. Y la otra es sobre la inteligencia artificial. Es un valor tan importante y cómo puede reconfigurar todo si ahora de repente Silicon Valley se traslada a China. A ver, estas preguntas me llevan a otras metapreguntas, ¿no? Es Venga, decir, dale. de entrada, decir, bueno, vamos a banear TikTok porque no estamos seguros de que los dueños de TikTok no le estén pasando la información al gobierno chino. ¿Y a quién le está pasando Mark Zuckerberg tus datos? My brother in Christ, porque yo creo que no lo está metiendo en una caja, ¿sabes? Ya, Por pero cierto, que tus Queremos datos... nosotros esos datos, ¿no? Que Claro, nosotros tengamos. ese es el tema. Eso es lo Que China banee a Zuckerberg tiene sentido. claro, Que pero... si no banea a Zuckerberg, no. No, claro. O sea, es una pregunta como de concepto, ¿no? Es Sí. decir, bueno, el supuesto riesgo para la privacidad que supone que China esté usando los datos para vigilancia, tal, que yo, o sea, dos cosas. A nivel de decisión de un gobierno que está viendo que el vecino de enfrente se está poniendo fuerte y que puede ser que un día sea una amenaza a su seguridad, es un movimiento, es decir, no le voy a poner las cosas fáciles. Si está obteniendo información de dónde vive, cómo vive, de la tecnología que usa mi población, la puede usar para bien, la puede usar para el mal. La puede usar para venderle un robot de limpieza a Xiaomi, o puede ser que sea para movidas que pongan en peligro la propia estabilidad del sistema, ¿no? Para temas de espionaje, para temas de hackeos y demás. Eso por un lado. Ahora, por otro, a nivel de concepto, es decir, bueno, la privacidad de los datos es peor que se la lleve el gobierno, que se le lleven gente que no ha elegido a nadie. Tú dices, bueno, pero es que el gobierno de China tampoco lo ha elegido a nadie. Pero se entiende un poco la paradoja. Dices, no, es un tema de monopolio. Entonces, véndele TikTok de la matriz de ByteDance, ¿no? A una empresa estadounidense, y entonces si te dejamos, y dice lo más, pues te la compro. Con lo cual, los datos de TikTok, que son además de mucha gente muy joven, van a pasar también a un actor que ya tiene una de las grandes plataformas, con lo cual hay una mayor concentración de mercado. Y por cierto, hasta ahora, en términos de libertad de expresión y de prensa y de información, no ha sido la mejor gestión. Eso por un lado. Por otro, por cierto, el momento poner el mensajito de gracias a las gestiones del presidente Trump, TikTok vuelve a Estados Unidos, como... Podéis ir más pelota, tío. O sea, no sé. Increíble, ¿no? Pero, ¿cómo quedó? O sea, sigue tienen. O sea, TikTok ahora ha pasado a otra. No. La ley lo que decía era. El 19 de enero, creo que era. Entra en vigor la prohibición, salvo si desde el gobierno, si el presidente puede acreditar pruebas fehacientes de que el proceso de compra-venta a una empresa de Estados Unidos está en marcha. Okay. Entonces, sin haber sido todavía la investidura, dijo Trump, sí, tenemos un mes más, ¿no? Como que le metió una pata para adelante a la fecha. Y los tribunales dijeron, vale, pruebas fehacientes de que la compraventa está cerca tampoco las tenemos, más allá de algunos rumores de si podía haberse postulado Elon Musk, pero tampoco sabemos nada de qué está pasando ahí. Luego, el tema de la inteligencia artificial. Vosotros sois muy jóvenes, pero no sé si os acordáis de que OpenAI era una especie de ONG, o sea, que supuestamente Sí. ¿no? aspiraba al desarrollo de la investigación sobre el campo de la inteligencia artificial y demás, y Queda por código eso, abierto. claro, era de código abierto, sacaban los papers explicando lo que estaban consiguiendo, cosas bastante chulas. Que por eso salió Musk, ¿no? Musk estaba metido ahí en un... Bueno, aparentemente sí, de hecho, salió... claro, parece ser que entre Sam Altman y Elon Musk se pelearon y bueno, es que ya lo que faltaba, que se estuviera ahí también metido. Sí, ¿no? Y llegó gente con mucho dinero y dijeron, te lo compramos por 10.000 millones. Pero, vale. Y ahí hubo un buen culebrón, hará 2 o 3 años, si acordáis, de que salió Sam Altman, luego volvió, dimitió la mitad de los ingenieros, dimitieron en bloque. O sea, hubo ahí un buen culebrón. Pero
bueno, ChatGPT ha llegado a nuestras vidas, están evolucionando, está transformando la industria, está automatizando un montón de procesos que antes necesitabas a chavales becarios mal pagados haciendo cosas de Minion. Bueno, ¿puede ser una herramienta para el bien? Puede ser una herramienta para el bien. Puede ser también que haya gente que esté usándola para auténticas guarrerías, también puede ser. O sea, la inteligencia artificial al final, yo creo que si no se le pone cierto tipo de control, limitación, directriz o directamente que los códigos sean abiertos, es decir, oiga, tu código contiene sesgos, está discriminando cierto tipo de personas o prioriza un tipo de tarea sobre otra. Esas cosas está bien saberlas, que las sepa el cliente, igual que tú tienes que saber que lleva las patatas fritas, que en muchos casos no son ni patatas, ¿no? A todo eso aparece un nuevo actor, que es DeepSeek, que es esta inteligencia artificial de origen chino que tú señalas. Al parecer, lo más interesante que tiene es su gran capacidad de generar eficiencia. Es decir, consume un 90% menos de recursos, tanto computacionales como del planeta. Con lo cual, a priori, dice, oye, pues todo a lo mejor a futuro es más sostenible. Porque la industria de la inteligencia artificial, como sabéis, consume una barbaridad de agua, consume un montón de recursos. De entrada, ha conseguido que el primer día creo que la Nvidia en bolsa no se perdió como 600.000 millones de dólares. O sea, una auténtica barbaridad. También es verdad que estaba como la espuma. Pero ya hay gente haciendo pruebas de decir, bueno, ¿qué opinas de lo que pasó en Tiananmen? Y te lo ponen y se borra. Sí. Porque en este caso también tiene un sesgo y es no hablar de la política del gobierno chino. Y es más heavy, no fastidies. No, claro. A ver, también te digo, yo que trabajo mucho, bueno, que trabajo con temas políticos, le pregunto a Copilot, yo qué sé, Claro. hazme una lista de libros de Hannah Arendt, que es una teórica política perseguida por los nazis, y me dice, no puedo contestar a eso. ¿En serio? ¿No puedes contestar sobre Hannah Arendt. hay una película sobre su vida, ¿sabes? Que decir, no es nada malo. Pues no entra en temas políticos. Pues yo creo que nos estamos acercando a esos futuros tipo Fahrenheit o sea, da mucho miedo porque esas herramientas de esas películas distópicas que en ese momento cuando se escribieron no existían, ya esas herramientas están empezando a existir. Sí, sí. Yo me acuerdo de en 1984, no sé si os acordáis, pero cuando presentan un poco el mundo, digamos, hay un... Winston Smith, ¿no? Es el protagonista, creo. Trabaja un poco en la sección en la que están como creando cultura, ¿no? Y hay un momento en el que hay un tío que su trabajo es meter libros y revistas y cosas en una especie de torno gigante, con una batidora gigante, le da vuelta y sale un borrador y dice, vale, lo corrigen y lo sacan al mercado. Y es siempre como la misma historia repitiéndose, ¿sabes? Para que la gente no sea capaz de imaginar otros mundos, ¿no? Como la telebasura o una novela así ligera, tal. Y digo, tío, esto ya está pasando. O sea, es que hay gente haciendo vídeos de YouTube de, no, tú coges 3 documentos que te gusten, se lo manda a ChatGPT, de reescríbemelo con este tono, no sé cuánto, lo toqueteas y está. Y eso lo vende que alguien te lo compra. Estés llenando de basura el ciberespacio, ¿no? Sí, en Fahrenheit hablan de cómo volver a gente idiota en base de sobreestímulo, que también está ocurriendo. Sí. Y una cosa muy interesante de 1984 es cómo modificando el lenguaje, modificando las formas de pensar, y modificando las formas de pensar puedes limitar los pensamientos. Es una cosa súper loca, ¿no? Y al final también está en el fondo de muchas filosofías, ¿no? De cómo el lenguaje configura nuestro mundo y cómo se está volviendo realidad todas esas distopías, ¿no? Sí. A mí me interesa muchísimo la teoría del discurso, porque se ha usado mucho la última década, no solo en España, sino en los países a nuestro alrededor. Palabras como la casta, como, no sé, la libertad o no sé qué, tal, no sé cuánto. O sea, son operaciones muy calculadas de prácticamente de ingeniería política. Es decir, ¿cómo podemos cargar una palabra simbólicamente? O mejor, que esto es lo que decía Ernesto Laclau, ¿no? Es decir, hay una serie de palabras tan poderosas que su significante es tendencialmente, o sea, su significado es tendencialmente vacío, y ese es lo que llamaban los significantes vacíos o los significantes flotantes, ¿no? Es decir, bueno, la palabra libertad, yo puedo entender la libertad de salir de fiesta y tú la libertad de, no sé, de ser tu propio jefe o la libertad de ser catedrático.
Oye, yo no soy libre si no tengo acceso a libros, ¿no? O la patria, o la igualdad, o la solidaridad, o la casta. Es decir, casta, yo puedo imaginarme a mi jefe, el que me tenía trabajando 50 horas, y otro se puede imaginar a, no sé, a su casero que le sube el alquiler. Y es interesantísimo cómo venimos en las últimas movilizaciones y campañas electorales viendo conceptos muy pensados. Y no siempre funciona. Al respecto de eso, ¿existen agendas supranacionales? ¿Existen los grupos de poder? Todo esto que dice el nuevo orden mundial. Realmente, yo me lo pregunto mucho, o sea, realmente, está pasando mucho, o sea, es verdad que había una tendencia durante estas últimas 2 décadas desde Occidente a filtrar todo pues, con una tendencia de Netflix, de Disney, como que las grandes corporaciones han trabajado con un discurso muy determinado, ¿no? Una agenda con política muy clara. Y poco a poco ves que hay nuevas tendencias y dices tú, ¿esas nuevas tendencias son organizadas y lideradas por grupos de poder? ¿Existen esas agendas, esos Soros y todas esas cosas? ¿O eso forma parte de las conspiraciones? Yo creo que no. O sea, no lo sé, ¿eh? Quiero decir, y si lo hacen son tontísimos, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces no estaríamos hablando todo el rato de eso, ¿no? O sea, que decía, que se ha reunido el Club Bilderberg y no sé qué, el Club de Madrid se ha sentado no sé cuándo. Evidentemente existen organismos de coordinación y existe gente que se reúne y existe gente con mucha pasta y mucho poder que se sienta a comer centollos y a decidir, oye, creemos que tenemos que apoyar este tipo de candidatos, que hay que apoyar este tipo de causa, tal. Pero que ciertas causas sociales o ciertos documentos o cierto tal están apadrinados por unos intereses ocultos. O sea, la campaña de desprestigio que se ha hecho sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una de las mayores victorias de la humanidad. Es decir, no sé si os acordáis de los objetivos del milenio que planteaban desde final del siglo XX y principio del XXI. Es decir, bueno, tenemos que llegar a 2015 habiendo cumplido esto y esto. Ajá. Cosas que habrán salido de una mente tan perversa de unos eslizones lagartianos como el acceso universal a la escuela primaria. O que no haya seres humanos que vivan con menos de €1 al día. Oye, tío, ¿y eso te parece malo? Míratelo. Entonces, la Agenda 2030, como no se consiguió los objetivos del milenio en 2015, dijeron, bueno, para 2030 vamos a ponernos en serio. Ajá. Vamos a hacer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que van a vincular a los gobiernos, es decir, a los estados que están en Naciones Unidas, pero también a las empresas, a los ciudadanos. Lo vamos a hacer además con mucha pedagogía, con muchas campañas de sensibilización. Vamos a hacer hackatones, vamos a hacer procesos participativos, vamos a hacer que sea guay, que las empresas se pongan el loguito. Y si quieren quitar el loguito tienen que decir, nosotros que somos una constructora, que somos una empresa horrible, vale, pero para ponernos el loguito estamos intentando contribuir al ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cambiando los materiales que usamos, dando un trato justo a los trabajadores. Entonces, es una buena idea. O sea, quiero decir, conseguir que 192, 193 hay ahora países de Naciones Unidas voten a favor por unanimidad a algo, es un hito en la historia de la humanidad. O sea, quiero decir que te ha votado tanto, no sé, Sudán como Bután como Suiza. Entonces, bueno, una agenda globalista, woke, que no sé qué, pues no sé. Tan woke era Silicon Valley que no se podía ver un pezón en Instagram. ¿Dónde está lo woke? Sí, no, pero más allá de que sea woke por un lado, la pregunta era por eso, si existen entidades supranacionales. Sí, claro, pero a ver, la Unión Europea es una entidad supranacional y la Organización Mundial del Comercio, el Fondo No, me Monetario refiero Internacional. más de eso, me refiero más tipo Más informales. oscuras. Más oscura. Sí. O informales, no tienen por qué ser. A ver, oscuras. hay grandes lobbies que están... Sí, iba por ahí la pregunta por ejemplo, ha tenido mucho protagonismo ahora la Fundación Heritage en Estados Unidos, que le ha hecho gran parte del programa electoral a Trump. Son tan radicales
que Trump se ha desvinculado un poco de ellos, aunque vamos, ha comprado totalmente el discurso, porque plantean cosas bastante heavy. Las deportaciones masivas, el tema de parar de pagar a los funcionarios, a ver qué pasa, o sea, cosas bastante bestias, ¿no? A nivel de sociedades secretas y no sé. Masones. Los masones ahora mismo juegan con las cartas boca arriba. O sea, tú te puedes meter en la página web de la logia de no sé cuánto, tal. O sea, van a las manifestaciones contra la violencia de género, se implican en la sociedad. O sea, ellos mismos están intentando hacer un poco de rebranding, ¿no? De decir, vamos a quitarnos este rollo tan, ¿no? Que también ahí, bueno, el franquismo señaló mucho, ¿no? La famosa conspiración judío-masónica. Entonces, oye, no estamos haciendo nada malo, ¿no? Pero a nivel de sociedades secretas y cosas de James Bond, yo intento no caer mucho en conspiraciones, la verdad. Que habrá señores muy ricos jugando a las cartas con nuestro futuro, pues a lo mejor lo hay. Pero precisamente por eso yo prefiero ponerme del lado de las cartas que sí están boca arriba. Sea la Agenda 2030, sea la Declaración de Derechos Humanos, sea el Pacto Universal por los Derechos Civiles y Políticos. Eso sí son instrumentos aprobados por la gente con luz y taquígrafo que dicen que es posible un mundo mejor. Y yo estoy en eso. ¿Quieres preguntar algo? Sí, bueno, pero es cambiar un poco. Bueno, no es cambiar un poco. Cambia. Porque hemos estado hablando con un montón del mundo, quizá vale la pena hablar un poco de España, ¿no? Entonces, o sea, España en este tablero de ajedrez, ¿cómo la ves tú? O sea, ¿qué crees que Pues mira, pasa? No estamos acostumbrados a esto, pero España está bastante bien ahora en el tablero internacional. O sea, no sé. Pues la vamos a joder. Claro, no sé, o sea, España ahora mismo es la economía que más crece de la Unión Europea. O sea, ya hay titulares de la locomotora de Europa. ¿De verdad? No, sí, no sí, sé sí, ese dato sí. yo. Jamás se pensó que nadie iba a decir España locomotora de Europa. ¿España qué? ¿Sabes? O sea, siempre había sido Alemania o Francia, ¿no? Pero una economía que está creciendo, que al parecer, bueno, sigue habiendo grandes capas de desigualdad y demás, pero bueno, en el plano internacional está funcionando muy bien también la marca país. Luego a un nivel quizá un poco más de detalle, Pedro Sánchez creo que sigue siendo el presidente de la Internacional Socialista, que al final pues es una agrupación de partidos socialdemócratas de todo el mundo. Santiago Abascal es el presidente de Patriots, del grupo de extrema derecha, de uno de los tres que hay, el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, pues digamos que hay un cierto protagonismo también. La coyuntura, en cierto modo, ayudaba, ¿no? Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, España pasó a ser el cuarto país en población y, por tanto, en representación en el Parlamento Europeo. ¿Vale? Es verdad que ahora no hay ningún cargo importante presidido por español. Antes sí, antes teníamos a Borrell primero en el Parlamento Europeo, luego como alto representante de política exterior. Bueno, Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo. Teresa Rivera ha sido elegida vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria de competencia, que eso tiene mucho poder porque le mete un leñazo a las grandes empresas que cuando hay temas monopolísticos, a Google, a Ryan y estas cosas. Pero bueno, en el tablero internacional, pues lo que te decía antes, ¿no? Tenemos que pensar un poco que queremos ser de mayores y ser un país que participa, que hace cosas, que está en los foros internacionales, que tiene un discurso. Ahí yo creo que cuando fue el presidente del gobierno a sentarse con Netanyahu, decirle lo que estás haciendo con los palestinos está mal y nosotros estamos en contra del genocidio palestino, al César lo que es de César. Y igual que cosa que decirle, ¿y yo qué haces? Y poner los memes del perro Sánchez, pues a veces decirle, pues muy bien, porque ha servido para que muchos otros países hicieran lo mismo. Es decir, oye, aquí hay un gobernante que ha puesto los derechos humanos por encima de llevarse bien con la gente. Es lo que yo le pediría a mi país. Y no siempre pasa. Porque al día siguiente estaban tomando té con el rey de Marruecos, que es un genocida. O sea, es decir, que bueno, pues no se puede tener todo, supongo. Mira, una pena. Las contradicciones. Claro, es que bueno. Sí, al respecto, te vi el otro día en una entrevista hablando de las juventudes y los cambios que
generacionales. ¿Cómo percibes la juventud y a qué se debe ese cambio? Primero habría que delimitar que entendemos por juventud, ¿no? Porque claro, ya es como, bueno, estoy harto que me Los digan. 45. Claro, es que talento joven. Digo, voy a cumplir 35 años, tío. ¿Cuándo se acaba esto? O sea, ¿cuándo voy a ser talento? Ya está, ¿no? O sea, no sé. No, pero ya en serio. Yo creo que hay una diferencia bastante grande entre los diferentes cohortes de edad, digamos, lo que estamos más en los millennials, para que entendamos, ¿no? 85, 90 hasta 95, 96. 96, 2000, 95, 2000, más o menos, ya esta gente centennial y demás. Y ya lo de 2005 en adelante, que claro, ya tienen 20 años, o sea que sí, ya son ciudadanos y ciudadanas de primera, y van a traer, como es natural, sus preocupaciones al debate público, Correcto. sus prioridades y también su manera de participar, ¿no? Entonces yo soy bastante crítico con las generaciones que nos preceden, siempre son bastante condescendientes. De no, que la juventud no participa, es que no hace nada, deberían estar movilizándose. Pero luego cuando llega el COVID son los que le llevan las bolsas a los abuelos, o cuando viene la lana son los que cogen la pala para limpiar, o cuando ha habido grandes movilizaciones en este país siempre ha habido gente joven y gente mayor. Cuando ha habido los yayoflautas en el País Vasco, miles de personas manifestándose para proteger las pensiones, también está ahí, ¿no? Lo que nos dicen los datos, me estaba leyendo esta mañana el último barómetro de 40dB para El País y la SER, y lo que dice es que en la sección, digamos, en el grupo de edad más joven, de 18 a 24 años, gana el no voto. O ahora mismo no sé o no me interesa, ¿vale? O sea, y un porcentaje bastante elevado, no me acuerdo de los números. Y luego es el grupo de edad que más vota a la extrema derecha, a Vox y a Se acabó la fiesta. Pero ahí sí que hay una diferencia muy seria y muy consistente con una variable de género. Y es que ese voto está súper concentrado en los varones. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, por un lado, que las chicas sí parecen más concienciadas con los avances sociales que se ha hecho los últimos años, que las campañas que se ha hecho desde la derecha radical contra los avances en los derechos de las mujeres, como esto no va de derechos para ellos, esto va de ir contra ti, que te están cuestionando como hombre, de alguna manera están funcionando. O sea, hay chavales que se sienten interpelados, que no sienten que su masculinidad se vea respetada, lo que sea. Y yo voy más allá, y es que probablemente a futuro, si la tendencia sigue, quienes van a trabajar por la democracia y los derechos humanos en España van a ser las mujeres jóvenes. Mucho más que su contrapartida masculina. Y a mí me interesa también saltar un poco al plano latinoamericano. Y que hay que hacer una checklist, ¿no? Si te parece bien. Sí. Yo te menciono país, situación y tú me... Yo tampoco soy un experto en... No, pero bueno, si yo te digo Maduro y Venezuela, ¿qué podemos contar? Venezuela es un país enorme, lleno de recursos, comparte con España y con México, pues es uno de los países grandes en la Organización Mundial del Comercio, o sea que también tiene peso a nivel diplomático, pero me parece que están atrapados en un conflicto que no tiene pinta de que se vaya a resolver. Entre un gobierno que tras sucesivas elecciones se le han intentado hacer golpe de Estado y ha tenido, digamos, un viraje hacia un autoritarismo cada vez más evidente, hasta el punto de hacerse su propio parlamento, al punto de cambiar la constitución y demás, y una oposición que está haciendo una labor de presión en todo el mundo muy potente, pero que por un lado por otro también estamos viendo de nuevo intentos de golpe de Estado y asesinatos y demás, pues la población civil está atrapada en un país que no funciona porque es profundamente violento. Aquí en Madrid hay una gran cantidad de población de Venezuela y te dicen, qué lástima, los políticos se han cargado el país, me decía un señor una vez, ¿no? Y digo, pues es una sensación terrible, ¿no? A mí me da mucha pena de hasta qué punto la política puede ir mal, ¿no? O sea, puede generar una tensión tan enorme.
evidentemente esto es muy brocha gorda, porque si empezamos a tirar del hilo, pues tú dices, bueno, pues es que Venezuela ya de por sí viene con unos problemas derivados de su estructura económica, que es que tiene, como bendición o maldición, tiene petróleo. Entonces una economía muy de monocultivo, de mucha entrada de pasta, una desigualdad muy bestia. Y bueno, pues yo espero de verdad que encuentren la forma de que aquello se resuelva, la verdad. Porque no creo que le haga bien a nadie que el actual status quo. Ujú. ¿Y Argentina está actual con Milei? Argentina probablemente es la nación más política del mundo, más Es incluso una que pasada, Italia. sí. Fua. Yo Qué viví locura. 6 años compartiendo piso con un tucumano y estábamos en un bar y conocíamos a otros argentinos y decían, pero vos sos zurdo. Pero lo primero, pero te conozco hace 30 segundos y ya me estás preguntando por mi ideología política. O sea, me parece que son gente que se lo cree, muy militante, que ama profundamente a su país a la vez que lo odia un poco, que eso también, Muy español quizás, también. muy español, muy italiano, sí, eso también. Eh, España es una mierda, pero solo podemos decir los españoles. Hombre, por favor. Por favor. Y bueno, yo creo que Argentina es un país que viene arrastrando muchos problemas durante mucho tiempo a nivel económico, a nivel social, que ha tenido potentísimas movilizaciones sociales a nivel estudiantil, a nivel del movimiento feminista, la lucha por la conquista del derecho a la interrupción del embarazo. Pero creo que hay un cierto agotamiento de las estructuras, de la vinculación del peronismo de izquierda, peronismo de derecha, el resto del partido, un sistema político que lo van cambiando cada cierto tiempo. Y en ese momento de caos me da la impresión de que la presencia de Javier Milei, que ha ejecutado una estrategia de populismo de derecha de libro, vamos a centrarnos, por un lado parece que hablamos de economía, pero en verdad estamos hablando de tener un estado policial, un estado que no va a dar servicio público, sino solamente va a tener policía y ejército, con un rollo de política espectáculo, una retórica muy, muy grandilocuente, una estética incluso muy cuidada, y pues me da la impresión de que en parte por dejación de funciones también del resto de candidatos que no han dado la batalla. Probablemente cuando tienes un candidato que polariza tanto, tú tienes que salir a pelear también, no puedes centrarte en cositas, no sé. Y que la sociedad argentina está buscando un cambio, aunque fuera peor. Y es bastante lamentable lo que está haciendo. O sea, que decir, estamos hablando de una persona que, más allá de lo anecdótico, ¿no? De que tiene una medium para hablar con su perro y estas cosas, que su programa político es muy preocupante. Hay una cuenta de memes que se llama Arrepentidos de Milei, que únicamente lo que hace es sacar captura de pantalla gente que votó a Milei y ahora está diciendo, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora han echado a mi padre del hospital porque ya no tal, ay, que me han quitado la beca, te voy a tener que dejar la universidad, ay, que ya han quitado la línea de autobús que me llevaba de mi pueblo al trabajo. Y es un poco como fotografiar en tiempo real la decepción política, ¿no? Es decir, pues no sé muy bien por qué he votado a este tío, porque ahora toda la legislación que está haciendo es contra mí, ¿no? Y sinceramente, personajes como Javier Milei, personajes como Nayib Bukele, son muy preocupantes porque al final usan la democracia para llegar al poder, pero luego no parece que estén haciendo un programa electoral para escuchar a la gente en cierto sentido. Y me preocupa más aún que desde ciertos grupos políticos en España se les apruebe y se les invite a actos y se les aplauda. No me parece que sean buenos referentes, no sé. O sea, no es más que oír a la población civil, ¿no? Y finalmente, en este checklist de Elon Musk y Estados Unidos, porque me gustaría saltar al tema del espacio. Tema de política espacial y sobre todo qué papel tiene el espacio en el futuro del poder. No sé nada de eso. Nada. Bueno, si quieres, yo tiro, pero vamos. Pero bueno, empezando por Elon Musk. Mm. Bueno, ya has dicho alguna cosa, pero bueno, sí, tenías alguna. Yo creo que la gente no conoce los más. Porque muchas veces hablas con ciertas personas y
y da la impresión de que ya han asumido la narrativa de que es otro de estos emprendedores que empezó en un garaje de una casa y tal, y construyó, y boom, y una cosa y otra. Elon Musk viene de una familia profundamente rica de Sudáfrica que tenía minas de gemas. O sea, quiero decir que... Hay un meme con eso que dice Elon Musk empezó en un garaje y tal, y a los 2 años su padre le heredó todas sus minas de... Claro, o sea, no sé. Es como el chiste que contaban los morancos, ¿no? De las naranjas. Estaba sin trabajo y me puse a pelar naranjas y me dice, ¿te compro las naranjas? Ah, venga, 10 euros. Al día siguiente me puse y pelé 2 kilos de naranja. Toma, 20 euros. Y al día siguiente, ¿y así te compraste el Ferrari? Y dice, no, porque me tocó la lotería, que si no todavía estoy pelando naranjas, ¿no? Pues lo más un poco así, ¿no? O sea, que dice, no, pero es que creo PayPal y tal, no sé qué. Es una persona que dijo, en 2022 vamos a estar en Marte. ¿Tú estás en Marte? Yo no estoy en Marte. En 2000... Pues ya, quizás lo siento. En tal año vamos a ya tener coches voladores. O sea, yo creo que ninguna de sus predicciones se cumple. Es decir, y aún así, como un tío que se mete a hacer ciertos cambios industriales, tecnológicos, a crear compañía, yo no tengo nada que decir. Ahora, que se meta en política, que use las herramientas que se compran para influir en política, y encima, no es que precisamente estén haciendo política a favor de la democracia y los derechos humanos, que es que ha salido en un meeting de Alternativa para Alemania y ha escrito columnas para influir en las elecciones del 23 de febrero, es que Alternativa para Alemania les han echado de los dos, o sea, de los dos grupos de la extrema derecha del Parlamento Europeo por ser demasiado nazis. ¿Por qué un señor que dice que quiere acercar el futuro, que quiere trabajar por el progreso de la humanidad, está apoyando a ese tipo de personas? A mí me preocupa. Y me preocupa que sea un referente para muchas personas. Entonces me preocupa, primero, que no sepamos quién es de verdad. Segundo, que se haya comprado Twitter para ganarse un puesto de ministro, apoyar a Trump. Tercero, que ha hecho un saludo nazi en un meeting. Y encima todavía la prensa diga, bueno, no estamos seguros, a lo mejor estaba haciendo un saludo como el de Ataque a los Titanes. No, me entrego mi corazón. Oye, tío, o sea, eso se parece demasiado a los años 30, de nuevo, del siglo XX, ¿no? Entonces me preocupa que este tipo de personajes tenga la influencia que tienen. Ya digo, si se quedan haciendo coches eléctricos, pues bien por ello. Que ganan dinero eso, bueno. Pero que usen su influencia, su dinero y su poder para hacerle la vida peor a muchas personas, a mí sí me preocupa. ¿Tú? Pues, si tienes alguna cuestión que... No, nada. O sea, bueno, a ver, querías ir a lo del espacio, ¿no? Sí, pero que no sé si... Vaya, que le han cambiado el nombre al ejército del aire, que han puesto ahora del aire y del espacio. ¿Cuál crees que es el papel de Júpiter en la política internacional? Pues mira, cuando Júpiter está en Capricornio, significa que van a salir leyes en el Congreso. No iba tanto por ahí, sino por... Bueno, estamos viviendo una especie de nueva Guerra Fría, ¿no? En este caso es entre Estados Unidos y China. Y de nuevo el espacio vuelve a ser importante. De hecho están compitiendo a ver quién... Sí. En una carrera tecnológica de nuevo vertiginosa. Y de nuevo, pues obviamente no es por el espacio en sí. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el espacio es tan importante? Y bueno, pues, ¿qué se puede esperar de una carrera de este tipo? Mira, yo hice mi Erasmus en Florencia y en mi examen de Derecho Internacional Público me cayó el régimen jurídico de la Luna. Ostras. Ajá, ¿cuál es? La Luna es res omnis humanitatis. Pertenece a todos. Pertenece a toda la humanidad. Es algo que está fuera del comercio, ¿no? En el derecho romano existían las cosas en el comercio y las cosas fuera del comercio, ¿no? Pues no se pueden comprar las cosas de los dioses, por ejemplo, ¿no? Los templos no se pueden comprar y vender. Y con el espacio yo creo que ahí sí que es verdad que se hizo una reflexión de decir, oye, esto pertenece a los terrícolas, ¿no? O sea, ¿no? Hasta que sepamos que hay gente que vive ahí, pues de momento parece ser que, bueno, que somos titulares de eso. No tanto, o sea, a nivel simbólico y también a nivel de que en algún momento que el desarrollo técnico permita, bueno, pues una especie de fiebre del oro en el espacio, pues que eso no pase, ¿no? Que no se privaticen áreas del universo, sino que de alguna manera sí que haya un intento
de seguir, decir, bueno, si salimos del planeta somos una especie y deberíamos ir de manera coordinada, de manera unificada. Yo me imagino que esto, como tantas otras cosas, van a intentar, bueno, entrar en el mercado, ¿no? Ya estamos viendo los millonarios estos que se van a dar paseo y tal, que bueno, mientras sea un paseíto, lo que me preocupa es que de repente, yo no sé todo exactamente cómo funciona, haya compañías privadas que puedan decir, uy, acabo de descubrir aquí Es mío. claro, un satélite Sí. del que voy a extraer un mineral que me va a dar acceso a una tecnología superior. No sé eso cómo va a funcionar. Pero sí que o sea, todos van a tener que prepararse para eso, ¿no? Recientemente el gobierno de España aprobó el cambio de denominación del Ejército del Aire a Ejército del Aire y del Espacio, ¿no? Es decir, que gran parte de nuestro desarrollo a partir de ahora va a ir por ahí. Entonces yo creo que es interesante. Pero lo mismo, por ejemplo, respecto a lo digital, ¿no? Hay autores que hablan de la cibergeopolítica. Es decir, oye, es que igual que la tierra, el aire, los mares y el espacio son campos de lucha, son líneas de combate donde los diferentes actores van a competir por la influencia, pues también va a ocurrir con las redes, ¿no? Y quién controla las plataformas y quién accede a la información y qué hackers son capaces de entrar en qué sitio. Entonces, bueno, pues como todo, espero que el progreso hacia el resto del universo sea en pos del bien y del progreso científico y humano y no para ver quién se lleva el planeta más grande para poner un cohete apuntando el de frente, ¿no? O sea, eso me preocuparía bastante. Lo siento, pero para eso que Vale, vamos por ahí. Vamos para allá. Bueno, en primer lugar, yo lo poco que he estudiado es que sí, efectivamente la luna pertenece a todos, pero el primero que llega se lo queda. Es decir, sí, o sea, si hay un cierto recurso, por ejemplo, agua, y Estados Unidos pone una base o China pone una base en un determinado lugar, tiene libertad para acceder a ese recurso en libre competencia. O sea, en principio no es suyo, ¿no? Digamos. Claro. Por lo menos en esa capacidad de acceder desde ese puesto. Si quiere llegar por otro lado a ese recurso, pues también, o sea, un poco como a los Age of Empires. Total, ¿no? Un poco así. Sí, pero obviamente es temporal, o sea, y llegará un momento en que esas mismas tensiones que están en la Tierra se trasladan al espacio y volvemos a empezar. Claro. Bueno, pues ojalá para ese momento tengamos Ojalá, ese órgano de gobierno mundial, ¿no? No sé si habéis visto una película que se llama La Llamada. No, ¿La Llamada o La Llegada? la llegada de los... Sí. Sí, No la de los Javis, sino la de los aliens. Sí. Vale, pues ahí, bueno, un poco spoiler, pero digamos que los aliens, bueno, es una película muy bonita que habla de la comunicación, ¿no? O sea, llegan unos seres absolutamente diferentes, no tienen ni boca, no tiene, o sea, pero en son de paz, ¿no? Vamos a comunicarnos. Entonces, ¿cómo te comunicas con una persona que no sabes siquiera si tiene lenguaje, ¿no? O si tiene palabras o si tiene sonido? Y un poco lo que van haciendo estos personajes es intentar enseñar a los seres humanos a pensar como especie. Es decir, es que la que se obtiene es tan gorda que como seguís pensando en el marco de países, digamos, de marcos nacionales, es una cosa que os va a llevar a la extinción, ¿no? Entonces yo creo que sería deseable, ¿no? A nivel idealista, o no tan idealista, sino de mera supervivencia, que pensemos en eso, ¿no? Al final, dice, la Tierra es como una nave espacial que está flotando y como nos la carguemos, pues los tripulantes nos vamos allá a tomar viento. De hecho, iba a pedirte algo parecido para como resumen final, y que ya lo has hecho, pero no sé si tenías, pues eso, precisamente, hemos hablado de la situación tan compleja que se vive en la Tierra, la incertidumbre creo que es la gran definición, ¿no? Y que lo diga un analista político, pues preocupa porque sí, para ustedes hay incertidumbre, para el común de los civiles, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, un mensaje de esperanza. La verdad es que sí creo que necesitamos esperanza porque en una vida, además, lo hemos hablado mucho en este canal y más que lo hablaremos, lo difícil que es encontrar el sentido a la vida, ¿verdad? Cómo es el gran reto de la humanidad. Estamos en una epidemia de ansiedad, de depresión, lo que cuesta encontrar motivos para seguir levantándose, luchar y demás. Y los pasivos existenciales es lo que se encuentra la gente. Si encima cuando abre la ventana no ves más que caos, desorden, desastre y destrucción, pues cuesta un poquito más levantarse. Entonces, dentro del mundo conflictivo en el que vivimos, un rayito de esperanza, Manu.
Pues mira, a mí hay una frase que me gusta mucho de Quequé, de Héctor de Miguel, que dice, menos amar a España y más ir a visitar a la abuela, ¿no? Pues yo creo que la política tiene que ir por ahí, tiene que ir a lo cercano, a lo concreto, a tejer lazos. Yo creo que los seres humanos somos animales profundamente contingentes y débiles y la única manera de trascender es pasarnos conocimiento entre generaciones y apoyarnos mutuamente y yo creo que tienes por ahí que cada vez que alguien agite una bandera delante de tu cara, sospecha. Y primero piensa en la persona y no tanto en el amor a la patria o una causa o tal. Yo por eso os he traído este libro. A ver. Que yo creo que no me canso de recomendarlo. Es Crítica de las ideologías, el peligro de los ideales, de Rafael del Águila, uno de los teóricos políticos españoles recientes más brillantes. Y él lo que plantea es que pues en nombre de prácticamente todas las grandes ideologías se han cometido barbaridades, se han hecho cosas muy buenas, pero también en el momento en el que pones la idea por encima de la persona, del sufrimiento concreto de una persona particular, eres capaz de hacer atrocidades, ¿no? Y se han hecho atrocidades en nombre de la democracia, de la civilización, de la ciencia. Así que mi mensaje de esperanza es ese, no olvidarnos de que las personas por encima de las ideologías. Somos seres humanos y que merecen mucho la pena. Os he traído unos regalitos. Venga. Es siempre bueno. Os he traído, a ver. Esto os la vais a tener que repartir según la talla, porque este es uno de los probablemente filósofos más famosos que están vivos ahora mismo, que es el Slavoj Žižek. And so on, and so on, and so on. And go on, and go on, and so on. Que dice, este cubo de basura es ideología, ¿vale? Tiene una película en la que habla de que, bueno, él todos los días come de ese cubo de basura porque le han dicho que es lo que es y ese cubo de basura es la ideología. Esto, una hora aquí. Esta camiseta la hemos sacado Nerea Philosopher y yo. Qué guay. Que se puede pillar. Nerea mola mucho además. ¿Ahí? Y esto es uno de nuestros proyectos más queridos que hacemos en Cámara Cívica, que es Hate Blockers, que es una comunidad de jóvenes contra el discurso de odio en Internet. ¿Vale? Entonces, cada hate blocker es como una nutria. Sabéis que la nutria aparentemente es como el primer animal que aparece en un río contaminado cuando empieza a recuperar la salud. Ajá. Entonces, pues nos parece muy bonito que hay que hacer que Internet recupere su salud. Qué guay, qué bonita para que os la metáfora. Ahí está. Yo quiero la de Žižek. Pues me quedo yo con la nutria. Esa está ya ese, así que vas ahí petadito. Y una totepa para el comercio de barrio, ahí con las señoras, con su nutria. Pues muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Un placer. De verdad. Ya empezamos a obtener regalos como Jordi Wild. Es la primera vez que nos traen regalos. Como Broncano. Es por un bombo ahí. Pues muchas gracias, Manu. Espero que hayan disfrutado. Dejen comentarios por aquí acerca de su opinión acerca de los diferentes temas. Espero que de forma ordenada. Y nos vemos como siempre en el próximo capítulo. Por amor de Higgs. Y que Higgs les bendiga. Ahí está.